Hola, bienvenido a Arena en Esencia. Mi nombre es Blanca y aquí comparto cómo la naturaleza me inspira a estar presente y a reconectar con mi cuerpo. El día de hoy voy a hablar cómo en una era tan bombardeada de información y también en una tendencia de buscar tanta aprobación de otros, podemos conectar con nuestra propia autenticidad. Para esto voy a usar la naturaleza, mi materia favorita, o la biología. En este sentido voy a hablar sobre las células. Cuando un feto empieza, por ejemplo, están iniciando a dividirse las células, llega un punto donde cada célula tiene una función. Hay células que están destinadas para hacer un ojo, que están destinadas a hacer huesos. Hay células que son partes del sistema nervioso y son una de las células más largas que se pueden conseguir, y así sucesivamente. Y ninguna célula se pregunta cuál es mejor que la otra. Ninguna de ellas está en ninguna competencia. Yo opino que esta jerarquía del líder y este es el primordial y luego viene lo demás, es más que todo una construcción humana intentando de interpretar un sistema bastante complejo. Pero si en mi opinión se refiere, yo opino que la naturaleza es más de balances y de una cooperación, más que una jerarquía. Pero esa es mi opinión personal. Pero si me voy más allá de lo personal y me voy a los factos o a los facts, realmente ninguna célula se está preguntando qué parte va a hacer, solamente se llena de su propia información y cumple su función. Y eso lo quiero traducir a nuestro día a día. Es súper evidente que ahora más que nunca tenemos que estar en paz o al menos tener una buena relación con la tecnología. Y la tecnología va más allá de una aplicación de la inteligencia artificial o una computadora o un televisor inteligente. La tecnología es una función o un proceso que te facilita la vida. Y podemos tener esos procesos internamente, como inteligencia biológica, de cómo me puedo hacer yo la vida más fácil. No te tienes que poner un anillo que te cuente cuántos latidos del corazón tienes por minuto para tener un avance tecnológico o una tecnología en tu propio ser. Si tú te conectas con tu cuerpo, con tu carga, ya sea genética, porque sí, si eres muy alto, capaz seas muy bueno para jugar básquet. Pero si te llenas de toda tu información, tanto de lo para que naturalmente tu cuerpo fisiológico está apto para poder hacer, pero también más allá de eso, lo que te inspira, lo que te llena tu corazón, lo que te hace sentirte motivado, lo que a veces haces por naturaleza y no crees que es un regalo porque se te da tan natural y tal vez un amigo te puede decir, mira, eres muy bueno haciendo esto. Cuando nos llenamos realmente de lo que somos, ahí en ese momento, cuando damos tributo, cuando respetamos esa información y le damos el valor y la posición que se merece, en ese momento cuando ejercitamos ese músculo de ser nosotros mismos, es que podemos pensar en qué podemos contribuir hacia los demás, como una célula del ojo. Primero se tiene que posicionar muy bien y ya luego es parte de un equipo de cómo traducir una imagen y mandarle la información al cerebro. Y a eso me refiero. Estamos en una sociedad donde el número uno, la medalla o lo que está visible es aplaudido, pero no tanto lo que está tras bambalina, que yo diría que tiene hasta un poquito más de valor, porque los que trabajan detrás de escenas constantemente están contribuyendo a muchos otros más que un líder que está en su propia misión, no egoísta, pero tiene como un solo norte. Cuando las personas que están destinadas a estar atrás, por ejemplo, vamos a hablar de las Olimpiadas. Hay una persona que ganó una medalla olímpica de oro, ¿no? Pero su coach pudo haber impactado no solamente esta persona que ganó la medalla de oro, pero muchas otras personas, muchos jóvenes que tal vez salieron de situaciones difíciles, que les proporcionó fuego, esa llama, ese confidence, esa asertividad en sí mismo, se lo pudo haber proporcionado a otras personas. Y por ende, a veces ni siquiera se dan cuenta de lo grandioso de estas otras funciones que están tras bambalinas y lo mucho que pueden impactar no solamente la vida de un atleta, pero la comunidad en sí. Porque lo que hacemos hoy con una persona, con eso que aportamos, así sea un granito chiquito de arena, eso repercute hacia todos los demás y nos impacta a todos nosotros mismos. Entonces, como
tú tienes una relación contigo mismo, cómo tú te alimentas, cómo tú te decides hablar a ti mismo, cómo tú te desenvuelves no solamente en la vida al frente de los demás, pero cómo te desenvuelves a puertas cerradas, cuando nadie ve, con tus pensamientos, con lo que decides hacer o no hacer. Eso nos impacta a todos y yo diría que la mejor forma de ser auténticos y hacer un cambio en el mundo o hacer un impacto o dejar un legado es primeramente honrar eso que somos. Y ese sería el primer paso para poder ser auténticos. Pero espero que esto te haya emocionado o te haya hecho reflexionar de lo importante que eres para todos, sea lo que seas que realmente eres, en tu corazón, en tu carga genética, en tu inspiración, en tu creatividad, en tu forma de ser, de pensar, en tu forma de ver la vida. Es importante para todos y todos tenemos y cumplimos una misión y una función para la salud de todos. Somos un organismo, así que espero que esto te haya inspirado a que realmente seas más tú.